La rutina se había convertido en una sombra que me seguía a cada paso. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del aroma del café que mi esposo preparaba sin falta. Desayunos silenciosos, conversaciones superficiales y la inevitable salida hacia el trabajo. La vida parecía un ciclo interminable de tareas y compromisos, donde cada día se desdibujaba con el anterior. La monotonía se había instalado en mi hogar como un inquilino no deseado. Las tardes transcurrían entre la gestión de las obligaciones familiares y las visitas esporádicas a la vecina. Su hijo, un joven de 20 y tantos años, siempre estaba presente en mis pensamientos, aunque nunca se lo hubiera confesado a nadie. Su risa resonaba en mi mente como un eco lejano, un recordatorio de la alegría que me faltaba. Sin embargo, sabía que era solo una ilusión, una fantasía que me permitía escapar de la realidad. Una noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio habitual, algo cambió. La luz se apagó repentinamente, dejando todo a oscuras. Miré por la ventana y vi cómo las luces de los vecinos también se extinguían. El aire estaba cargado de una extraña energía, el murmullo de las calles desapareció y solo quedaba el sonido distante de un grupo de amigos celebrando en algún bar cercano. La carbonería seguramente estaba llena esa noche, con sus guitarras resonando entre risas y copas chocando. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco. En ese momento escuché un suave golpe en mi puerta. Al abrirla me encontré con él, el hijo de mi vecina, parado allí con una linterna en la mano y una sonrisa nerviosa en su rostro. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta? No hay luz y pensé que quizás, dijo mientras su voz se perdía entre las sombras. El impulso fue inmediato, no podía dejar pasar esa oportunidad. Acepté su invitación casi sin pensarlo dos veces. Caminamos juntos por las calles empedradas de Sevilla, donde la oscuridad parecía envolvernos en un abrazo cómplice. La conversación fluyó con naturalidad, hablábamos sobre trivialidades mientras nuestras risas llenaban el vacío que había dejado la ausencia de luz. Mientras caminábamos hacia el centro, noté cómo su mirada se detenía en mí más veces de lo que era habitual entre personas tan diferentes por edad y experiencia. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una chispa que encendía algo dentro de mí, algo olvidado desde hacía tiempo. Nos detuvimos frente a una plaza vacía donde solían celebrarse eventos locales durante la feria de abril. Recordé aquellos días llenos de color y música, esos momentos parecían tan lejanos ahora. Me encanta esta ciudad, dijo él rompiendo el silencio mientras miraba hacia las sombras danzantes proyectadas por la linterna. Sí, respondí con voz suave, hay algo mágico en ella. En ese instante comprendí que había más en nuestra conexión que solo palabras vacías, había un anhelo compartido por algo más profundo. La noche avanzaba y la temperatura bajó ligeramente. Él ofreció su abrigo para cubrirme del frío y sentí cómo esa simple acción despertaba emociones reprimidas dentro de mí. Mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, me di cuenta de lo lejos que estaba del mundo cotidiano, aquel matrimonio aburrido y predecible parecía pertenecer a otra vida. De repente nos encontramos frente a un pequeño bar cerrado pero aún lleno del eco de risas pasadas, era la Carbonería. El silencio era profundo excepto por nuestras respiraciones entrecortadas y los latidos acelerados en nuestros pechos. Fue entonces cuando él dio un paso más cerca, su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos. ¿Te gustaría pasar más tiempo juntos? Tal vez podríamos vernos otra vez, sugirió tímidamente. La pregunta flotó entre nosotros como si estuviera suspendida en el aire denso de esa noche mágica. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad, sin embargo, una parte de mí dudaba al recordar mi vida cotidiana, mi hogar, mis responsabilidades y mi esposo. No sé si es buena idea, respondí finalmente con voz temblorosa mientras luchaba contra la culpa que comenzaba a asomarse como sombra inquietante. Solo será una charla, insistió él con suavidad mientras sus ojos reflejaban sinceridad e inocencia juvenil. Antes de darme cuenta, nuestras manos habían encontrado su camino hacia la unión. Fue un gesto tan simple pero cargado de significado profundo para ambos. Esa conexión momentánea me hizo olvidar mis dudas por un instante fugaz. El apagón continuó envolviendo nuestra pequeña aventura nocturna mientras nos alejábamos del bullicio habitual, hacia lo desconocido.
Yo buscaba una conexión emocional perdida hace tiempo y él anhelaba descubrir más sobre mí más allá del papel convencional que desempeñábamos cada día. Sin embargo, sabía que este encuentro no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Tarde o temprano tendría consecuencias inevitables sobre nuestras vidas ya entrelazadas hasta ese punto incierto donde todo comenzó, durante aquel apagón inesperado que cambió nuestro destino para siempre. No obstante, aquella noche había marcado un antes y un después, aunque aún no lo sabía completamente entonces, ya nada sería igual después del cruce inesperado entre nuestras vidas tan diferentes pero igualmente solitarias. La oscuridad envolvía la casa como un manto pesado, y la falta de luz parecía intensificar cada emoción que me atravesaba. Aquel chico, el hijo de mi vecina, se había convertido en un faro inesperado en medio de mi rutina gris. Mientras conversábamos, sus ojos brillaban con una chispa que hacía tiempo no veía. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente como si nos conociéramos desde siempre. ¿Te gusta la música?, preguntó, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. Asentí. La música siempre había sido un refugio para mí. Recordé las noches en la carbonería, donde las guitarras resonaban y las risas llenaban el aire. Hablamos sobre nuestras bandas favoritas, sobre aquellos momentos en los que la música se convertía en un lenguaje propio. Las horas pasaron sin que me diera cuenta, y la conexión crecía como una planta salvaje. Entonces, sin previo aviso, el ambiente cambió. La tensión se hizo palpable. Él se acercó un poco más y nuestras manos se rozaron brevemente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca había sentido algo así, era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera por completo. Es raro estar aquí así, murmuró él, su voz apenas un susurro. Aquel comentario resonó en mí de una manera extraña. Era cierto, todo era inusual y prohibido. Pero esa sensación de peligro solo añadía emoción al momento. Sin pensarlo demasiado, me acerqué más y nuestros labios se encontraron. Nos besamos por primera vez en medio de la oscuridad de la sala, un acto impulsivo que selló nuestra complicidad y nos llevó a un punto sin retorno. El beso fue breve pero intenso, sentí como el tiempo se detenía mientras todo lo demás desaparecía a nuestro alrededor. En ese instante las dudas sobre mi matrimonio parecieron desvanecerse momentáneamente, dejando espacio solo para esta nueva realidad que comenzaba a tomar forma entre nosotros. Al separarnos, ambos respiramos profundamente como si hubiésemos emergido de las profundidades del océano. La culpa comenzó a asomarse lentamente entre mis pensamientos, sabía que esto no estaba bien. Pero la conexión emocional que había estado buscando durante años me impulsaba hacia adelante. No puedo creer lo que acaba de pasar, dijo él con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. ¿Qué hacemos ahora? No tenía respuesta para esa pregunta. El peso de mis decisiones comenzaba a caer sobre mí como una losa pesada. Cada momento compartido significaba arriesgar lo poco que había construido hasta entonces. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba más risas, más conversaciones profundas bajo la luz tenue de las estrellas. No lo sé, respondí finalmente. Solo disfrutemos del momento. Con esas palabras flotando entre nosotros, decidimos dejar atrás los pensamientos complicados por esa noche y simplemente disfrutar del instante presente. El apagón continuó su curso durante días, cada encuentro era un pequeño escape del mundo real. Nos veíamos furtivamente en el jardín trasero o en la entrada del edificio cuando nadie miraba. Hablábamos sobre todo, sueños perdidos, anhelos olvidados y planes para el futuro que nunca llegarían a ser. Los días pasaban lentos pero llenos de vida, reíamos juntos mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas cotidianas y descubrimos intereses comunes que nos acercaban aún más. Ambos disfrutábamos de las películas clásicas y teníamos debilidad por los libros de García Márquez. Sin embargo, a medida que nuestra conexión crecía, también lo hacía mi ansiedad por lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? El miedo empezaba a asomarse cada vez que escuchaba pasos en el pasillo o voces familiares cerca del patio trasero. Una tarde soleada mientras estábamos sentados en el jardín trasero bajo la sombra de un limonero, él tomó mi mano con ternura y dijo: «Me gusta estar contigo, siento que puedo ser yo mismo». Esas palabras resonaron profundamente en mí,
nunca antes había sentido tal sinceridad en alguien tan joven. Pero al mismo tiempo, la culpa creció como una sombra detrás de mis pensamientos alegres. Esto es complicado, respondí con voz temblorosa. No sé cuánto tiempo podremos seguir así sin ser descubiertos. Él frunció el ceño pero no dijo nada más al respecto, quizás sabía que no había mucho más que decir tampoco. Las palabras estaban ahí flotando entre nosotros como un recordatorio constante del peligro latente. A pesar del miedo creciente al descubrimiento, continuamos viéndonos casi todos los días durante aquel apagón interminable. Nuestras charlas eran cada vez más profundas y llenas de significado mientras explorábamos nuestros sentimientos ocultos uno hacia el otro. Pero llegó un momento decisivo cuando decidimos encontrarnos nuevamente después del atardecer un viernes por la noche. Sentí una mezcla intensa de emoción y temor al mismo tiempo mientras esperaba su llegada frente a mi puerta trasera iluminada, solo por unas pocas luces parpadeantes. Cuando finalmente apareció ante mí con una sonrisa nerviosa pero brillante en su rostro juvenil, supe instintivamente que algo había cambiado entre nosotros esa noche. Tal vez era solo el ambiente cargado o quizás era nuestra propia vulnerabilidad expuesta al mundo exterior. Pero esa conexión parecía ahora casi tangible e inevitablemente realista ante mis ojos cansados por las horas transcurridas sin descanso ni claridad mental alguna acerca del futuro incierto esperando detrás del horizonte oscuro donde todo comenzó hace ya tanto tiempo. Al final del día estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas nuevas e inesperadas junto a él, otro lleno de responsabilidades pesadas e insatisfacción junto a aquel hombre con quien decidí compartir mi vida años atrás sin saber cómo sería realmente vivirla plenamente alguna vez antes. Mientras reflexionaba sobre esto último antes de cerrar la puerta tras su partida aquella noche mágica donde todo parecía posible aún, comprendí entonces algo crucial. Ya nada volvería a ser igual después de haber cruzado ese umbral prohibido hacia lo desconocido. La oscuridad había hecho que todo se sintiera diferente, como si el mundo hubiera cambiado de forma irreconocible. Aquel apagón, que al principio parecía un inconveniente, se había convertido en el telón de fondo de una historia que apenas comenzaba. Cada encuentro con el hijo de mi vecina se volvía más intenso, más cargado de una emoción que nunca había esperado sentir a esta edad. Durante los días siguientes, la rutina del hogar continuaba con su ritmo monótono. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales, limitadas a lo necesario. Las risas compartidas se habían desvanecido, y cada vez que miraba su rostro, recordaba la chispa que había visto en los ojos del joven. La culpa me perseguía como una sombra, pero también la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido. El día siguiente al primer beso fue un desafío. Al salir a la calle, el aire cálido de Sevilla envolvía mis pensamientos confusos. Caminé por las calles empedradas con la esperanza de cruzarme con él nuevamente. La gente pasaba sin saber lo que acontecía en mi interior, sus risas y charlas parecían tan lejanas. La carbonería estaba llena esa noche, las guitarras sonaban suavemente mientras las voces se entremezclaban en un murmullo festivo. Cuando llegué a casa, me encontré sola, rodeada por el silencio abrumador de mi hogar. Pensé en cómo sería encontrarme con él otra vez, cómo podría ser ese momento entre nosotros sin las miradas curiosas del mundo exterior. Esa noche decidí salir al balcón y observar las estrellas, cada una parecía brillar con un propósito distinto y ajeno a mis preocupaciones. Al tercer día del apagón, escuché un golpe suave en la puerta. Mi corazón dio un salto al reconocerlo. Abrí rápidamente y allí estaba él, sonriendo tímidamente bajo la luz tenue de una linterna portátil que traía consigo. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con voz suave. Caminamos por las calles desiertas, iluminadas solo por la luna y algunas luces parpadeantes de casas cercanas. El aire fresco traía consigo el aroma de las tapas recién hechas desde algún bar cercano. Sin embargo, no prestábamos atención a lo que nos rodeaba, nuestros pensamientos estaban centrados solo en nosotros mismos. ¿Qué piensas hacer después de esto?, preguntó él mientras caminábamos por un callejón estrecho. Su pregunta me sorprendió. Nunca antes había considerado el futuro más allá del momento presente. No lo sé, respondí honestamente. Solo quiero disfrutar este instante. Nuestros labios se encontraron entonces como si fueran imanes atraídos por una fuerza irresistible. Era un beso lleno de promesas y también de miedos ocultos,
el roce suave entre nosotros encendió algo dentro que creía apagado hacía mucho tiempo. Fue un momento fugaz pero profundo, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Después del beso, nos alejamos rápidamente uno del otro como si hubiéramos cometido un delito irreparable. La culpa volvió a invadirme mientras caminábamos en silencio hacia mi casa. Sabía que esto no podía durar para siempre. Los días pasaron y los encuentros se hicieron más frecuentes durante ese apagón interminable. Cada vez que abría la puerta para recibirlo sentía una mezcla entre emoción y terror. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Pero cuando estábamos juntos todo parecía posible. Una tarde decidimos quedarnos en casa mientras la oscuridad reinaba afuera. La conversación fluyó naturalmente entre risas y recuerdos compartidos sobre nuestra infancia en Sevilla. Él hablaba sobre sus sueños y aspiraciones, yo compartía mis anhelos perdidos desde hacía años. En esos momentos sentía una conexión auténtica que jamás había experimentado antes. ¿Te gustaría ver algo?, preguntó él mientras sacaba un viejo álbum de fotos que había encontrado en su casa durante la búsqueda incesante de distracciones en medio del apagón. Las imágenes mostraban momentos felices, fiestas familiares, viajes a la playa y celebraciones llenas de vida en Sevilla. Mientras pasábamos las páginas juntos, reímos recordando anécdotas divertidas y tristes al mismo tiempo. Era como si esas fotos nos unieran más allá del presente. En ese instante comprendí cuán sola me sentía realmente dentro de mi matrimonio comparado con esta conexión pura e inesperada que estaba surgiendo entre nosotros dos. Al caer la noche decidimos dejar atrás nuestras preocupaciones momentáneamente. Pasamos la noche juntos hablando sobre nuestras vidas hasta perderse el sentido del tiempo y olvidarnos del mundo exterior por completo. Sin embargo, esa felicidad era efímera. Cada día se tornaba más complicado mantener nuestro secreto oculto bajo los ojos curiosos del vecindario y nuestras familias respectivas. Una mañana escuché a mi esposo hablar por teléfono sobre planes para asistir a una reunión familiar ese fin de semana próximo. Eso significaría estar rodeada nuevamente por personas esperando respuestas sobre nuestra vida juntos, respuestas que no tenía claras ni yo misma. El miedo comenzó a crecer dentro mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Podría soportar enfrentar las consecuencias? En medio de esos pensamientos oscuros decidí distanciarme temporalmente. Quizás sería mejor para ambos tomar un respiro antes de profundizar aún más en esta conexión prohibida. Cuando le conté mis dudas al joven durante uno de nuestros encuentros furtivos esa semana, su expresión cambió drásticamente. No puedo seguir así, confesó con sinceridad desbordante mientras sus ojos reflejaban preocupación genuina por nuestra situación actual. La incertidumbre creció entre nosotros como una sombra amenazante mientras buscábamos respuestas a preguntas difíciles sin saber realmente qué dirección tomar después. La noche se extendía como un manto oscuro, y el silencio del apagón se volvía casi palpable. La conexión que había comenzado en la penumbra de mi hogar parecía crecer en intensidad con cada encuentro furtivo. Esa noche, al entrar en su casa, un aire diferente nos rodeaba. Las luces apagadas creaban un ambiente que invitaba a la confidencialidad, a la intimidad compartida sin las distracciones del mundo exterior. Mientras me acomodaba en el sofá, noté un viejo álbum de fotos sobre la mesa. La curiosidad me llevó a abrirlo. Las imágenes amarillentas mostraban momentos de su infancia, risas y festividades familiares. Miré una fotografía en particular, él pequeño y sonriente con su madre al lado en lo que parecía ser una feria de abril. «Mira esto», le dije señalando la imagen. «Esa fue una de mis primeras ferias», respondió con nostalgia en su voz. «Mis padres siempre me llevaban. Era mágico». La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos recuerdos sobre nuestras propias infancias. Hablamos de juegos perdidos y risas olvidadas, y por un momento, las preocupaciones sobre nuestra situación se desvanecieron. «¿Te gustaría revivir esos momentos?», preguntó de repente, su mirada fija en mis ojos. La propuesta era tentadora, una escapatoria a la monotonía que había invadido mi vida diaria. «Podríamos ir a la feria este año», añadí sin pensar demasiado. «Sería genial», dijo con entusiasmo. Pero sabía que no era solo eso lo que deseábamos revivir, era algo más profundo, una conexión auténtica que habíamos encontrado entre nosotros. Pasamos la noche juntos sumergidos en historias y risas,
alejándonos de nuestra realidad gris y opresiva. El tiempo se desvaneció mientras hablábamos hasta altas horas de la madrugada. En ese instante el mundo exterior dejó de existir, solo éramos nosotros dos. Sin embargo, al día siguiente desperté con una sensación extraña que no podía ignorar. Mientras él dormía plácidamente a mi lado, las dudas comenzaron a asediarme nuevamente. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto realmente lo que ambos queríamos? La culpa se asomó por primera vez desde que comenzamos esta relación secreta. Decidí salir para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Caminé por las calles vacías de Sevilla mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Las calles empedradas parecían más brillantes bajo los primeros rayos del día, sin embargo, esa belleza no lograba disipar el nudo en mi estómago. Regresé a su casa con el corazón acelerado y encontré al joven despierto, preparándose para el desayuno. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa despreocupada que contrastaba con mis pensamientos tumultuosos. Sí, solo necesitaba salir un momento, respondí evasivamente mientras me sentaba a su lado en la mesa. ¿Te preocupa algo?, inquirió mientras servía café humeante en 2 tazas blancas. La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube espesa. Esto es complicado, murmuré finalmente sintiendo como las palabras pesaban más que nunca. Él asintió lentamente comprendiendo la gravedad de lo que estaba implicando nuestro encuentro clandestino. Lo sé, admitió sin rodeos. Pero también siento algo especial contigo. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco distante, deseaba creerlo pero temía lo que eso significaría para nuestras vidas fuera de esa burbuja temporal que habíamos creado juntos. A medida que avanzaba el día y los rayos del sol se intensificaban sobre Sevilla, decidimos dar un paseo por el vecindario para despejar nuestras mentes. Caminamos por calles conocidas donde los aromas de tapas tradicionales flotaban en el aire cálido, era fácil perderse entre risas ajenas y conversaciones despreocupadas. Sin embargo, cada rayo del sol parecía recordarme las sombras que acechaban detrás de nuestra relación secreta, nuestras familias, nuestras vidas cotidianas llenas de responsabilidades y expectativas sociales inquebrantables. Al llegar a un parque cercano donde los niños jugaban alegremente bajo la mirada atenta de sus padres, sentí como el peso del mundo regresaba repentinamente sobre mis hombros. Me detuve frente a un banco vacío y miré hacia abajo, tratando de encontrar respuestas entre las hojas caídas alrededor mío. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con voz suave mientras se acercaba a mí. No lo sé, respondí sinceramente mientras levantaba la vista hacia él. Había tanto anhelo reflejado en sus ojos jóvenes pero también una tristeza palpable ante nuestra situación actual. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra felicidad momentánea frente a las realidades inevitables que nos esperaban al final del día. Yo regresaría a mi hogar vacío y él volvería a ser solo el hijo de mi vecina nuevamente. La tarde avanzó rápidamente entre conversaciones ligeras e intentos por ignorar lo obvio, sin embargo, cada sonrisa compartida venía acompañada por una sombra inquietante. ¿Podríamos realmente seguir así? Cuando regresamos al interior del hogar donde todo había comenzado aquella noche mágica durante el apagón, sentí como la atmósfera había cambiado sutilmente entre nosotros. Ya no éramos 2 almas perdidas buscando consuelo mutuo, sino 2 personas enfrentando decisiones difíciles sobre sus futuros separados. El silencio se hizo incómodo mientras nos mirábamos fijamente buscando respuestas o quizás alguna señal reveladora sobre qué camino debíamos tomar ahora. Había tanto aún por decir pero nada parecía suficiente para cerrar esa brecha creciente entre nosotros. Finalmente rompí el silencio, tal vez deberíamos dar un paso atrás. Las palabras salieron antes incluso de haberlas pensado completamente, sabía que eran necesarias pero también temía lo que significarían para ambos. Él tragó saliva antes de responder, entiendo, pero no quiero perderte. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, podía ver cómo luchaba contra sus propios sentimientos contradictorios ante nuestra situación actual. Las horas siguientes pasaron entre miradas cargadas de emociones no expresadas hasta que finalmente decidimos enfrentar lo inevitable. Teníamos que hablar sobre nuestro futuro juntos o separados antes de permitirnos seguir sumidos en esta confusión interminable. Y así nos encontramos atrapados entre 2 mundos diferentes, uno lleno de posibilidades infinitas pero también repleto de riesgos insuperables.
Las palabras que intercambiamos esa tarde resonaban en mi mente como ecos de un futuro incierto. La discusión sobre nuestro camino a seguir fue más intensa de lo que había anticipado. Él quería respuestas y yo temía darlas. La presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía cada vez más pesada, como una losa que aplastaba mis pensamientos y emociones. ¿Y si esto no es lo que realmente queremos?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Era una pregunta válida, pero mi corazón se negaba a aceptar la posibilidad de perderlo. Había encontrado en él algo que había creído perdido, la emoción de la conexión humana, el roce de las manos, las miradas cómplices en medio de la oscuridad. Necesitamos tiempo, respondí, intentando desviar la conversación hacia un lugar más seguro. Sin embargo, sabía que el tiempo no era un lujo que podíamos permitirnos. El apagón había sido solo el comienzo, la vida real estaba a punto de reclamar su lugar. Los días siguientes fueron una mezcla de anhelos y ansiedades. Cada vez que escuchaba el sonido del timbre o el murmullo del vecindario, mi corazón se aceleraba. La rutina diaria me parecía más monótona que nunca, cada tarea se convertía en un recordatorio de lo que me faltaba. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, decidí entrar a la carbonería. El ambiente acogedor y las guitarras sonando suavemente me ofrecieron un respiro momentáneo. Me senté en una mesa apartada, observando cómo las risas y los brindis llenaban el aire con una energía vibrante. Pero incluso allí, mi mente vagaba hacia él. De repente vi a un amigo acercarse. Su rostro reflejaba sorpresa al verme allí sola. ¿Todo bien?, preguntó con curiosidad. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí evasivamente. Él asintió, pero no pareció convencido. Te he visto menos últimamente, dijo con un tono que sugería preocupación. El comentario me hizo sentir expuesta. ¿Qué pensaría si supiera lo que realmente estaba sucediendo? No podía arriesgarme a compartir mis secretos con nadie, la culpa ya pesaba demasiado sobre mis hombros. Al salir del bar, decidí dar un paseo por las calles iluminadas por las farolas tenues. Las luces danzantes parecían burlarse de mí mientras recordaba los momentos compartidos con él, nuestras risas, nuestras confesiones y los silencios cargados de significado. Esa noche volví a casa sintiéndome más confusa que nunca. Mi esposo estaba viendo televisión en el salón, su presencia era una constante recordatoria del compromiso que había hecho años atrás. Pero cada vez que lo miraba, veía solo sombras y rutinas vacías. Unos días después, mientras me preparaba para salir al mercado, recibí un mensaje inesperado: te vi salir de casa. El corazón se me detuvo por un instante al leer esas palabras. Sabía exactamente quién había enviado ese mensaje, uno de los amigos del joven. La ansiedad se apoderó de mí mientras intentaba pensar en una respuesta adecuada. ¿Qué podía decir? No podía arriesgarme a ser descubierta, eso significaría el fin tanto para mi matrimonio como para nuestra relación secreta. Decidí ignorar el mensaje por completo y salir como si nada hubiera pasado. En el mercado cada cara conocida parecía observarme con más atención de lo habitual, sentí como sus miradas se posaban sobre mí como si pudieran leer mis pensamientos ocultos. A medida que pasaban los días y la presión aumentaba, tomé la decisión más difícil: distanciarme durante un tiempo del joven. Era necesario para protegernos a ambos y evitar cualquier tipo de escándalo que pudiera surgir si alguien descubría nuestra conexión. El día en que le envié ese mensaje fue uno de los más difíciles emocionalmente, sabía que sería doloroso para ambos. Necesitamos espacio, escribí con manos temblorosas antes de presionar enviar. Cada segundo después sentí cómo crecía la angustia dentro de mí. No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta: no puedo seguir así. Esa frase resonó en mi mente como una campana sin parar, no esperaba escuchar eso tan pronto ni tan claramente. Me quedé paralizada ante esa verdad ineludible: él también estaba sufriendo por esta situación complicada. Había comenzado como algo emocionante y nuevo, pero ahora se transformaba lentamente en una carga emocional insoportable para ambos. Los días siguieron pasando entre mensajes cortos y miradas furtivas cuando nos cruzábamos accidentalmente por las calles del vecindario. La sensación era abrumadora,
estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir o si debíamos elegir alguno en absoluto. La feria de abril se acercaba rápidamente, aquellos días festivos siempre habían sido especiales para mí desde joven, llenos de colores vibrantes y melodías festivas resonando por toda Sevilla. Pero este año todo parecía diferente, la idea misma del festival me llenaba de ansiedad ante lo desconocido. Al llegar el primer día del evento decidí asistir a pesar del nudo en mi estómago, necesitaba encontrar claridad entre tanto caos emocional acumulado dentro mío. Las luces brillantes y los trajes tradicionales llenaban las calles mientras me perdía entre la multitud tratando desesperadamente de encontrar respuestas dentro mío. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al girar en una esquina llena de gente alegremente bailando sevillanas, ahí estaba él. Su mirada buscándome entre todos esos rostros conocidos trajo consigo una mezcla abrumadora de emociones encontradas, alegría por verlo pero también miedo ante lo inevitable. Ambos nos acercamos cautelosamente sin saber qué decir o hacer frente a esa situación tan cargada e intensa. Todo lo hablado anteriormente parecía insignificante comparado con este momento real frente a nosotros. La música sonaba fuerte alrededor nuestro mientras nos mirábamos fijamente. Debíamos enfrentar nuestra realidad juntos ahora o arriesgarnos a perderlo todo definitivamente. La música seguía resonando a nuestro alrededor, pero en ese instante todo se volvió un eco distante. La multitud bailaba y reía, ajena a la tormenta de emociones que se desataba entre nosotros. Su mirada, intensa y profunda, me atravesó como un rayo. Era el momento de decidir si íbamos a seguir con esta farsa o si nos atreveríamos a enfrentar lo que realmente éramos. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó él, su voz casi ahogada por el bullicio. La pregunta me hizo reflexionar sobre la fragilidad de nuestra situación. Estábamos en medio de una celebración, pero en nuestro interior había un vacío abrumador. Necesitamos hablar, respondí con un tono que intentaba ser firme, aunque mi corazón latía con fuerza. La idea de que alguien pudiera vernos juntos me llenaba de ansiedad. Sin embargo, esa ansiedad se transformó en determinación al recordar las noches compartidas, los momentos robados en la oscuridad. Nos alejamos del bullicio buscando un rincón más tranquilo donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. El aroma del pescado frito y las tapas flotaban en el aire, recordándome lo que había dejado atrás, mi vida cotidiana y la monotonía que me atrapaba. En ese instante lo único que importaba era él. ¿Por qué no podemos seguir así?, preguntó él con una mezcla de frustración y anhelo. No puedo vivir en este secreto. Su confesión me sorprendió. Había esperado que él quisiera seguir adelante sin cuestionamientos, pero su vulnerabilidad me hizo sentir aún más atrapada. No es tan fácil, le respondí. Hay mucho en juego. Pero no quiero perderte, insistió mientras sus ojos reflejaban una sinceridad desgarradora. El peso de sus palabras me hizo dudar. ¿Era posible que lo que habíamos creado fuera real? ¿O solo era una ilusión construida sobre el deseo y la soledad? La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente, cada momento robado parecía una traición más profunda hacia mi matrimonio. Tal vez deberíamos distanciarnos por un tiempo, sugerí finalmente sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. La idea de romper ese vínculo me dolía profundamente, pero sabía que era necesario si quería encontrar claridad. Él frunció el ceño ante mi propuesta. ¿Distanciarnos? ¿Crees que eso solucionará algo? No lo sé, respondí con sinceridad. Pero necesito pensar. La conversación se tornó tensa y silenciosa mientras ambos procesábamos la magnitud de lo que estábamos discutiendo. El bullicio del festival seguía sonando a nuestro alrededor, pero para nosotros el mundo exterior había desaparecido. Finalmente rompí el silencio, quizás deberíamos volver a nuestras vidas. Las palabras salieron de mis labios como un susurro temeroso. No puedo seguir así, confesó él nuevamente, esta vez con una voz más firme pero llena de tristeza. No puedo estar contigo solo cuando hay oscuridad. Su declaración resonó en mí como un eco inquietante. La verdad era innegable, no podía seguir ocultándome detrás del velo del secreto eterno. ¿Qué sugieres?, pregunté alzando la vista hacia él. Tal vez haya otra manera, dijo pensativo. Podríamos encontrar un equilibrio.
La idea parecía tentadora pero también peligrosa. Arriesgábamos mucho al intentar mantener algo tan frágil y clandestino por más tiempo. De repente sentí como mi corazón se hundía ante la posibilidad de perderlo por completo si decidía poner fin a todo esto para siempre. Pero también sabía que aferrarme a esta relación solo traería más complicaciones a mi vida ya agobiada. Decidimos separarnos esa noche sin saber cuándo volveríamos a vernos ni cómo continuar con nuestras vidas después de este encuentro decisivo. Mientras caminaba hacia casa bajo las luces titilantes del festival, cada paso parecía más pesado que el anterior. Mi mente daba vueltas entre recuerdos felices y la realidad sombría que enfrentaba al regresar junto a mi esposo. Las risas lejanas se convertían en murmullos apagados en mi mente. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, los platos en la mesa sin recoger y el silencio pesado ocupando cada rincón del hogar familiar. Mi esposo estaba sentado frente al televisor, absorto en algún programa aburrido mientras yo trataba de encajar mis pensamientos dispersos entre las sombras del día anterior. Él levantó la vista cuando entré. ¿Dónde has estado? Su tono era casual pero su mirada inquisitiva revelaba una preocupación latente. Solo di una vuelta, respondí evasiva mientras intentaba evitar su mirada directa. Sabía que cualquier respuesta podría abrir viejas heridas o despertar sospechas innecesarias sobre mis actividades recientes. La noche avanzó lentamente mientras cenábamos juntos. Cada bocado era un recordatorio doloroso del peso de mis decisiones recientes y cómo éstas afectaban no solo mi vida sino también la suya. Después de cenar, decidí darme una ducha para despejarme un poco antes de dormir. Necesitaba reflexionar sobre lo ocurrido sin distracciones externas ni miradas interrogantes sobre mí. Mientras el agua caía sobre mí y trataba de relajarme bajo su cálido abrazo, las imágenes del joven volvían a invadirme. Su sonrisa genuina y sus ojos brillantes llenos de vida contrastaban tanto con la rutina monótona que había elegido durante años. Era como si cada gota me recordara lo lejos que estaba dispuesta a llegar por sentirme viva nuevamente. Cuando finalmente salí del baño y me dirigí hacia mi habitación sintiendo aún las gotas deslizándose por mi piel, vi algo inesperado. Mi teléfono vibrando sobre la mesita de noche mostró una notificación nueva, un mensaje inesperado proveniente del joven. Necesitamos hablar, decía brevemente junto con una hora específica para encontrarnos al día siguiente. El corazón se me aceleró nuevamente ante esa simple frase cargada de promesas pero también llena de incertidumbre sobre nuestro futuro juntos, o separados. El miedo se apoderó rápidamente de mí al pensar en todas las posibles consecuencias si alguien llegara a descubrir lo que estaba sucediendo entre nosotros. Podría perderlo todo, mi hogar, mi matrimonio e incluso mis amistades si esto llegara a salir a la luz pública. A pesar del temor creciente dentro mío decidí responderle rápidamente antes de cambiar de opinión. Mañana, escribí simplemente antes de dejar caer el teléfono sobre la cama sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno lleno de obligaciones familiares y otro donde parecía haber encontrado algo auténtico, aunque fugazmente peligroso e incierto al mismo tiempo. La noche avanzó lentamente mientras intentaba dormir sin éxito alguno. Los pensamientos seguían girando como un torbellino incontrolable dentro mío hasta finalmente quedarme dormida exhausta pero inquieta, sin saber qué sorpresas o decisiones traerá mañana consigo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con una claridad que me resultaba casi hiriente. Me levanté con un nudo en el estómago, recordando mi decisión de anoche. El día prometía ser largo y lleno de expectativas que no sabía si podría cumplir. La rutina diaria me esperaba, pero mi mente estaba atrapada en la idea de lo que podría suceder esa tarde. El evento familiar al que asistiría era uno de esos encuentros donde las sonrisas y los abrazos eran obligatorios. Mi esposo, siempre tan atento y preocupado por las apariencias, había planeado todo meticulosamente. Mientras me vestía, no podía evitar pensar en el joven y en cómo su presencia había alterado mi vida en tan poco tiempo. La culpa se mezclaba con un deseo incontrolable de escapar de la monotonía. Al llegar al lugar del evento, el bullicio de las conversaciones y las risas llenaban el aire. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y platos típicos que evocaban los sabores de nuestra tierra. Mi esposo me saludó con un beso en la mejilla, ajeno a mis pensamientos oscuros. ¿Estás lista para disfrutar?, preguntó con una sonrisa que parecía genuina.
Sí, respondí, tratando de sonar entusiasta mientras buscaba entre la multitud alguna señal que me conectara con mi otra vida. En un rincón del salón, vi a algunos amigos compartiendo anécdotas. Intenté integrarme en sus conversaciones, pero mis pensamientos volvían constantemente al joven. A medida que avanzaba la tarde, noté a un grupo de conocidos acercarse a mí. Uno de ellos, un viejo amigo, hizo un comentario que heló mi sangre. «He oído rumores sobre ti, ¿es cierto lo del hijo de tu vecina?». La risa general se detuvo abruptamente y sentí como todos los ojos se volvían hacia mí. «¿De qué hablas?», pregunté intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. «Dicen que te han visto salir de su casa», continuó él sin inmutarse. Las palabras resonaron como un eco aterrador en mi mente. No podía permitir que esto se hiciera público, sería el fin de todo lo que conocía. «Son solo rumores», intenté restarle importancia mientras una oleada de calor subía por mis mejillas. La tensión era palpable, todos parecían esperar una respuesta más convincente. Mi esposo se acercó justo en ese momento, percibiendo la incomodidad en el ambiente. «¿Todo bien?», preguntó mirando a nuestro amigo con desconfianza. «Sí, solo charlando sobre cosas sin importancia», respondí rápidamente sintiendo como el sudor comenzaba a formarse en mi frente. A medida que avanzaba el evento, cada risa y cada mirada se sentían como cuchillos afilados contra mi piel. La presión aumentaba mientras pensaba en lo fácil que sería para cualquiera descubrir la verdad detrás de mis acciones recientes. El miedo se convirtió en una sombra constante sobre mí. Finalmente decidí darme un respiro y salir al jardín donde el aire fresco podría calmar mis nervios. Allí encontré un rincón apartado donde podía observar sin ser vista. Los colores vibrantes del evento contrastaban con mi estado emocional sombrío. Mientras contemplaba las flores y escuchaba el murmullo lejano de las risas, recordé los momentos compartidos con el joven durante aquellos días oscuros del apagón, sus ojos brillantes reflejando una conexión genuina, nuestras charlas sobre sueños perdidos, como nuestros labios se encontraron por primera vez bajo la tenue luz de una vela. Todo parecía tan distante ahora. Un sonido interrumpió mis pensamientos, pasos acercándose rápidamente hacia mí. Era mi esposo nuevamente, su expresión mostraba preocupación genuina esta vez. «He estado buscando por todas partes», dijo mientras tomaba mi mano suavemente. «¿Te ves preocupada?». «No es nada», mentí automáticamente mientras intentaba mantener una sonrisa forzada en mis labios. «Vamos a entrar», sugirió él mirando hacia dentro del salón lleno de gente alegre y despreocupada. Asentí lentamente mientras sentía como cada paso hacia adentro era como caminar hacia una trampa mortal. El resto del evento transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas furtivas hacia los grupos cercanos donde las risas seguían fluyendo sin cesar. Cada vez que alguien mencionaba algo sobre mí o hacía referencia a los rumores, sentía como me hundía más profundamente en ese abismo oscuro del miedo y la incertidumbre. Finalmente llegó el momento del brindis. Todos levantaron sus copas para celebrar no sé qué motivo trivial pero esperado por todos nosotros. Cuando llegó mi turno, levanté la copa mecánicamente mientras pensaba en lo frágil que era todo lo construido hasta ahora, mi matrimonio basado más en compromisos sociales que afecto real, mis deseos ocultos, la conexión prohibida que había encontrado pero también amenazado por su propia naturaleza efímera. Las palabras del anfitrión resonaban como ecos vacíos mientras yo reflexionaba sobre cada uno de mis pasos hasta allí. ¿Valdría realmente la pena arriesgarlo todo? ¿Era posible encontrar algo auténtico fuera del marco familiar? La confusión reinante me llevó a buscar respuestas donde sabía que no habría ninguna. Cuando finalmente llegué a casa esa noche después del evento familiar agotador y lleno de tensiones no resueltas, me encontré sola ante mis pensamientos nuevamente. El silencio era ensordecedor, cada rincón parecía gritarme recordándome lo cerca que estaba del precipicio sin saber si dar otro paso significaría caer o encontrar suelo firme nuevamente. Miré por la ventana hacia las calles vacías iluminadas tenuemente por las farolas antiguas, deseando poder ver al joven allí afuera esperando por mí como si nada hubiera cambiado. Pero sabía muy dentro mío que nada sería igual después de hoy. Los rumores ya estaban sembrados y podrían florecer cuando menos lo esperara. Una decisión debía tomarse pronto antes de perderme completamente entre lo correcto e incorrecto.
Pero esa noche solo quedaban dudas flotando entre sombras interminables. La feria de abril estaba en pleno apogeo, las luces de colores brillaban intensamente y la música resonaba en cada rincón. Las risas y los gritos de alegría llenaban el aire, pero yo me sentía como un espectador distante de esta celebración. Caminé entre las casetas, sintiendo la presión de mi propia vida aplastándome. La multitud vibrante me recordaba lo que había perdido, la conexión, la emoción, la libertad. Mientras buscaba un rincón tranquilo para reflexionar, vi su figura entre la multitud. Estaba allí con su sonrisa juvenil que iluminaba su rostro. El corazón se me aceleró al verlo tan cerca después de tanto tiempo. Sabía que nuestra situación era delicada, pero el impulso de acercarme era más fuerte que cualquier temor a ser descubierta. «¿Qué haces aquí?», preguntó él al acercarse, su voz suave como la brisa que corría entre las casetas. Necesitaba un respiro, respondí sin poder apartar la mirada de sus ojos. Todo ha sido complicado. Podemos hablar, sugirió, tomando mi mano con firmeza. La calidez de su toque me hizo olvidar por un momento las consecuencias de nuestra relación. Nos alejamos del bullicio hacia una zona menos concurrida, donde las luces parecían menos intensas y el ruido se desvanecía en un murmullo lejano. Allí, rodeados de sombras y risas distantes, nos sentamos en un banco vacío. La tensión era palpable, ambos sabíamos que estábamos al borde de algo significativo. ¿Has pensado en lo que vamos a hacer?, preguntó él con seriedad. Su expresión reflejaba una mezcla de deseo y preocupación. No puedo seguir así, admití, sintiendo como las palabras salían sin filtro. No puedo arriesgarlo todo por algo que puede no ser real. Pero esto es real para mí, replicó él con firmeza. No quiero perderte. Las luces brillantes del festival parecían burlarse de nosotros mientras nos mirábamos fijamente, cada uno intentando descifrar los sentimientos del otro. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba buscando una conexión emocional, también estaba buscando una salida a mi vida monótona. ¿Y si nos vemos después?, propuse con cautela. Tal vez podamos encontrar una manera. No quiero más secretos, interrumpió él, su voz cargada de emoción reprimida. No puedo seguir así. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos sus palabras. La música sonaba más fuerte a medida que el ambiente festivo continuaba a nuestro alrededor, sin embargo, nosotros estábamos atrapados en nuestra burbuja tensa y frágil. Justo cuando iba a responderle, un grupo de conocidos pasó cerca y nos miró con curiosidad. La incomodidad se apoderó de mí al darme cuenta del riesgo que corríamos al estar juntos allí. Debemos irnos, dije rápidamente mientras me levantaba del banco. Él asintió pero no se movió inmediatamente, parecía indeciso entre seguirme o permanecer allí para enfrentar lo inevitable. Finalmente decidió seguirme mientras tratábamos de disimular nuestra conexión ante los demás. A medida que avanzábamos por la feria, el ambiente festivo chocaba con mis pensamientos confusos sobre lo correcto e incorrecto. La presión social pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable, cada risa y cada canción resonaban como recordatorios crueles de lo que podría perder si continuábamos este camino. Al llegar a una caseta llena de gente bailando sevillanas, decidimos entrar para mezclarnos con la multitud. La música vibrante me envolvía mientras intentaba mantenerme distraída, sin embargo, su presencia seguía siendo ineludible. Bailamos, sugirió él con una sonrisa traviesa. No sé si debería, respondí dudando aún más sobre mi decisión. Pero antes de poder protestar más, me tomó suavemente por la cintura y comenzamos a movernos al ritmo alegre de la música folclórica sevillana. A pesar del caos a nuestro alrededor, fue como si estuviéramos solos en medio del bullicio. Sin embargo, esa sensación fugaz fue interrumpida por un grito familiar desde el otro lado del salón. Era mi esposo acompañado por algunos amigos comunes. Mi corazón se detuvo por un instante mientras nuestros ojos se encontraban en medio del baile. Su mirada se posó sobre mí antes de desviarse hacia el joven a mi lado. El miedo se apoderó instantáneamente de mí mientras intentaba mantener una fachada tranquila frente a todos los presentes. Pero sabía que ese momento no pasaría desapercibido para él ni para nadie más.
Debo irme, murmuré casi sin pensar mientras me zafaba lentamente del abrazo del joven y comenzaba a caminar hacia la salida apresuradamente. Él intentó detenerme. Espera. No puedo quedarme aquí, respondí en voz baja pero firme sin mirar atrás hacia su rostro preocupado. Salí corriendo hacia las calles iluminadas fuera del festival sintiendo como mi mundo se desmoronaba tras mí. El eco alegre detrás se desvanecía lentamente mientras yo avanzaba hacia una realidad incierta llena de decisiones difíciles y consecuencias inminentes. Mientras caminaba sola bajo las luces titilantes y el murmullo lejano del festival detrás mío, comprendí que había cruzado líneas peligrosas sin darme cuenta completamente hasta ese momento crítico. Y aunque quería creer que todo podría resolverse si tomara el camino correcto ahora, sabía muy bien que ya nada sería igual jamás. El sonido familiar del bullicio se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un eco distante mientras mis pasos resonaban sobre las calles empedradas. Todo lo que podía hacer era mirar hacia adelante esperando encontrar claridad en este laberinto emocional donde había decidido entrar sin pensar en las consecuencias.